1, versículo 9. ¿Lo tienen todos? Leemos la palabra de Dios bajo la bendición de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice un fuerte amén. Y dice así el verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendición, por permitirnos estar en esta mañana delante de ti. Te doy gracias, Señor, porque tu presencia está entre nosotros, porque tú estás entre nosotros y porque tú eres fiel para con cada uno de nosotros. Te hemos cantado, te hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, Señor. Ahora queremos escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Bendice nuestras vidas. Háblanos, Señor. Redarguye, compuje, convence. Que tu Santo Espíritu, Dios mío, a través de esta palabra, ministre cada corazón. Señor, haz tu obra en nuestras vidas, porque queremos agradarte, queremos servirte con fidelidad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos estado meditando este libro de Job y podemos decirle una pequeña serie, porque ya van algunos mensajes que Dios ha venido hablándonos a través de Job. El primer mensaje fue donde la Biblia describe a Job como un hombre irreprensible o perfecto en su camino, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La gente, los vecinos, los amigos y todo el que veía a Job tenía ese criterio de Job: irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que a causa de esa vida de integridad que tenía Job ante Dios, vemos, hermano, que Job era un hombre muy bendito. Tenía 10 hijos hermosos. Era un hombre muy próspero. Era un hombre que tenía en su hacienda muchos animales, muchas yuntas de bueyes, asnas, muchísimos criados, ovejas, de todo animal. Y dice la Biblia que era un hombre muy próspero en toda la tierra de Uz, más que cualquiera, porque Jehová lo había bendecido por causa de la obediencia, por causa de la integridad. También vimos de Job que, hermanos, Job era un padre muy preocupado por la vida espiritual de sus hijos. Y que sus hijos hacían banquetes, hacían comilonas, y todas las mañanas Job se levantaba y ofrecía holocaustos y sacrificios a Dios, diciendo: Job, por si mis hijos hayan pecado, por si mis hijos hayan blasfemado. Entonces vemos a un Job preocupado por la vida espiritual de sus hijos. Pero también vemos que el panorama cambia y un día se presentan los hijos de Dios ante la presencia del Todopoderoso, entre los cuales llegó Satanás. Y hablamos que la entrada o el ingreso a Satanás con los hijos de Dios fue un caso, una excepción de la soberanía del Dios
todopoderoso, porque Dios hace lo que Él quiere, lo que Él hace conforme a su propósito. También Dios le pregunta a Satanás y le dice: ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde: de rodear la tierra y de andar por ella. Y allí Dios nos enseñó de que la Biblia nos describe y nos dice que Satanás no es omnipresente, de que el único que es omnipresente es Dios. Dios es omnipresente, que está aquí, está en la China y está en todos lados al mismo tiempo. Pero Satanás no, porque Dios le pregunta y le dice: ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por ella. Entonces Satanás no es omnipresente. El único que tiene ese atributo de la omnipresencia es nuestro Dios. También, hermano, vemos que Dios, ya no los hombres, sino que Dios describe cómo es Job. Porque Dios le dice: ya que andas por la tierra, ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios nos habló y nos ministró de lo que piensa Dios de nosotros. ¿Qué dice Dios de nosotros? De que a veces estamos preocupados por lo que diga el hombre, o porque el hombre tenga un buen concepto de nosotros. Pero aquí interesa que piense Dios de nosotros, que diga Dios de usted, que diga Dios de mí. No solamente los hombres describen las virtudes de Job, sino que el Dios que todo lo sabe y lo conoce describe quién es Job. El que todo lo sabe, el que todo lo conoce, dice: allá en la tierra hay un siervo mío llamado Job, que es irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En este día vamos a centrarnos en el verso 9 hasta el verso 12, y Dios va a hablarnos conforme a sus propósitos. Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Mire, podemos ver como punto número 1 que Satanás creía que Job era íntegro, irreprensible, temeroso de Dios por lo que tenía, por lo que recibía de Dios. En otras palabras, Satanás le dice a Dios: pues, y así pues, ¿quién no te sirve? Y así, ¿quién no te es fiel? Y así, ¿quién no te ama? Y así, ¿quién no te obedece? Si le has dado hijos hermosos, le has hecho muy rico, le has dado muchos animales, lo has prosperado, lo has cercado, nadie puede tocarlo. ¿Quién no te sirve así? Job te sirve, Job te ama, Job es íntegro por lo que tú le das, por las bendiciones que él tiene, porque le has cercado, por los animales que tiene, por lo rico que es. Tú le has cercado a él y a toda su casa y todo lo que tiene. Es decir, el diablo y los demonios no podían tocar ni una gallina de Job. No podían tocar, hermano, ni un pollito de Job. No podían tocar ni un corderito de Job. Porque Satanás dice: tú le has cercado, le has puesto un cerco, le has puesto un vallado, lo tienes resguardado, lo tienes protegido. Y Satanás podía ver eso. Y aparte de eso, no solamente a su casa, sino a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Y el diablo le dice: por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vimos a un Job muy bendito. Un Job que a causa de la obediencia, que a causa de la integridad, Dios lo tenía, hermano, con un respaldo tremendo. Dios lo tenía cercado. En lo espiritual había un cerco. La muerte, ni la enfermedad, ni nada podía tocar a Job, ni a su familia, ni a los suyos. Dios lo tenía así. Pero Satanás
embustero, mentiroso. Satanás le dice a Dios, claro pues, Job te sirve, Job te ama, Job te es fiel, porque está bendito. Porque tú le has dado todo. Nadie lo puede tocar. La muerte no lo ha tocado aún. La enfermedad no lo toca. La peste no lo toca. Y cada día ese hombre está más y más próspero. ¿Quién no te sirve así? ¿Quién no te ama así? A todo lo que hace con su mano, tú le has dado bendición y lo has aumentado muy grande sobre la tierra. Satanás cree y Satanás piensa que si un hombre es íntegro, que si un hombre es fiel, que si un hombre ama a Dios, es por lo que Dios le da a ese hombre. Porque eso pensaba de Job. Satanás pensaba de Job que Job era íntegro por lo que Dios le daba, por lo que Dios le daba a Job. Y esto, hermano, a mí me lleva a entender de que Satanás, que el Señor lo reprenda, sus demonios, que el Señor los reprenda, tienen límites. Y ellos no pueden hacer ni deshacer en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un hombre, de una mujer que teme a Dios, que ama a Dios, que es íntegro. A mí este pasaje me da luz de que Satanás no lo puede tocar, de que los demonios no lo pueden tocar, y me da luz de que Dios pone un cerco alrededor de su pueblo, alrededor de los que le aman, alrededor de los que le obedecen. Dios pone un cerco, un pretil de ángeles ministradores que guardan su vida, que la muerte no puede tocar, que la enfermedad, hermano, el cáncer no puede tocar, porque Dios así lo ha decidido. Satanás no puede hacer y deshacer como él quiera con un hijo o una hija de Dios que ama verdaderamente a Dios. Y cuando digo un hijo y una hija verdadero de Dios, es porque tiene que ser verdadero. Porque cualquiera ahora dice ser hijo de Dios y son más embusteros que el diablo. Un hijo de Dios ama a Dios. Un hijo de Dios es fiel a Dios. Un hijo de Dios vive para Dios. Y el que vive para Dios, el maligno no lo toca. El que vive para Dios, nada lo puede tocar si Dios no lo permite. Es decir, que si Dios permite algo en un cristiano que ama a Dios, si Dios permite algo en una cristiana que ama a Dios, es porque Dios lo permite. Pero eso tiene un propósito. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿para qué? Para bien. Y esto es conforme a sus propósitos. Amén. El diablo y los demonios no pueden tocar a los hijos de Dios si Dios no lo permite. No pueden. No pueden. Podrán acechar, podrán tirar dardos, podrán, hermanos, de una u otra manera querer poner trampa, pero no más allá. Porque tu vida y mi vida está escondida en las manos de Dios. Tu vida y mi vida le pertenece a Dios. Tu vida y mi vida, la vida de todo aquel que ama a Dios, está en las manos de Dios. Y si la vida nuestra está en las manos de Dios, Él es el que habita. Y Él es, hermano, el que nos esconde debajo de sus alas, y allí estaremos seguros. Entonces, Satanás piensa y cree que tú eres cristiano, que tú le eres fiel a Dios, que tú sigues al Señor, que le amas a Dios, que has dejado el pecado, que has dejado el mundo, por lo que tú recibes de Dios. ¿Por qué Satanás llegó a esa conclusión? Porque él había visto a tanta gente. Él ha conocido, hermano, desde el principio del primer hombre, desde Adán hasta el día que él ha conocido a todos los hombres. Y él ha visto que algunos hombres solamente son íntegros y le aman a Dios hasta que las cosas están bien. Pero cuando las cosas están mal, comienzan a rebelarse y a altercar contra Dios.
Y Satanás pensaba que Job era igual, que Job era lo mismo. Ahora yo te hago una pregunta a ti, mi hermano y mi hermana. ¿Tú le sirves a Dios porque verdaderamente le amas? ¿Porque has entendido que sin Dios no eres nada? ¿O le sirves a Dios por lo que Dios te pueda dar? Yo le sirvo porque Él me guarda, porque Él me cuida, porque Él me provee, porque si estoy con Él yo me siento seguro. Yo le sirvo porque Él bendice la obra de mis manos. Le sirvo porque en Él tengo paz. Le sirvo porque en Él me siento bien. ¿De qué manera tú le sirves a Dios? ¿Cómo le sirves a Dios? Porque es verdad y es una realidad. Hay muchos cristianos que solo son íntegros, fieles y aman a Dios cuando las cosas están bien. Cuando todo marcha bien. Cuando todo va viento en popa. Cuando hay salud. Cuando hay platita en el bolsillo. Cuando hay trabajo. Cuando hay, hermano, la familia está bien. Cuando hay comidita, cuando hay ropa para vestir, cualquiera le puede servir a Dios en esa condición. Y dice, ay Señor, yo te amo Señor, porque está bendecido. Porque tiene ropa, porque tiene comida, porque tiene trabajo, porque tiene salud, porque tiene de todo. Entonces yo te hago una pregunta a ti. Si Dios permitiera que Satanás tocara tu vida, tocara tu bolsillo, tocara tu finanza, tocara tu comida, tocara tu trabajo y tocara tu cuerpo, ¿le seguirías sirviendo a Dios con amor, con pasión, con fervor, con fidelidad? Y usted puede decir amén, pero a la hora de la hora no todos pasan la prueba. Entonces Satanás decía, claro, pues, ¿y cómo no te va a servir Job? Si lo tiene todo, tú le has dado todo, todo tiene. Qué lindo servir así, qué lindo estar así. Y mire, hermano, hay mucha gente que solo le sirve a Dios, que solo siga a Cristo por los panes y los peces, por lo que Él me da, por lo que Él puedo recibir de Dios, por lo que Dios me pueda dar. Pero usted tiene que entender que nosotros ya lo hemos recibido todo. Recibir el regalo de la salvación de Cristo Jesús, hermano, es mayor a todas las cosas. Lo demás es añadidura, pero lo más importante es la salvación de nuestra alma. Es la salvación del alma. Entonces podemos ver de que hay muchos cristianos que en el tiempo de la abundancia son fieles, que en el tiempo donde todo está bien, gloria a Dios, y congregan y hasta ayunan y vive Cristo, y qué lindo, y cantan, y qué bonito es andar con Cristo, qué bonito es andar con Él, porque ven la bendición de Dios, porque ven la prosperidad de Dios, porque ven cómo Dios lo está ayudando, y gloria a Dios, qué bonito. Pero llegará un día donde tu corazón será probado. Porque en la abundancia, ¿qué no le prometemos al Señor? Señor, yo te amo. Señor, contigo hasta el final. Así como Pedro. Señor, yo contigo a donde quiera que vaya. Señor, yo te voy a ser fiel. Señor, yo te amo, Señor. Voy a seguir adelante. Yo voy a avanzar, Señor. Yo voy a ser, Dios mío, ese discípulo que tú quieres. Oh, Señor, aleluya. Y mientras hay abundancia, congrega, le eres fiel, te apartas del pecado, no reniegas, no eres rebelde, ahí estás orando, buscando a Dios.
En algunos, porque otros con abundancia igualmente son terribles. Pero vemos que Satanás pensaba que Job era así, irreprensible, recto, temeroso de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que Dios le había dado, porque Dios lo había bendecido. Eso pensaba Satanás. Pero cuando hay una verdadera conversión, cuando yo entiendo quién es verdaderamente Dios, cuando yo conozco de que Dios, y que no estoy solamente en Dios por las añadiduras, sino que estoy porque le amo, cualquiera cosa que venga o pueda pasar, seguiré adelante, como es el caso de Job. Pero no queda más decir que hay cristianos que en el momento duro, que en el momento en que viene la reprensión, la prueba de Dios, hasta allí llegan y se van. Acompáñenme a San Juan 6:60. Abra su Biblia y vamos a San Juan 6:60. Aquí vemos a un grupo de seguidores que seguían a Cristo, valga la redundancia. Seguían a Jesús, porque Jesús hacía milagros, porque Jesús sanaba a los enfermos, porque Jesús hacía señales y maravillas. En una ocasión, dice el capítulo 6, que Jesús alimentó a una multitud de 5,000. A 5,000 alimentó Jesús. De unos pocos panes, de unos pocos peces, alimentó Jesús a una gran multitud. Y todos comieron, y todos se saciaron, barriga llena, corazón contento. Y Jesús lo despidió y tuvo que ir. Pero la gente decía: oye, sigamos a Jesús. Mira que sana a los enfermos. Mira que hace milagros. Sigamos a Jesús. Mira cómo levantó ese paralítico, cómo los ciegos abrieron los ojos y pudieron ver, cómo los sordos escuchaban, cómo ese muerto fue resucitado. Sigamos a Jesús. Mira este milagro. No había comida y Él multiplicó panes y peces. Sigamos a Jesús. Y la gente comenzó a seguir a Jesús y comenzó a seguirle al Señor. Oh, alabanzas al nombre poderoso de Cristo. Pero ¿por qué le seguían a Jesús? Porque creían que era el Hijo de Dios, porque creían que era el Mesías, el Salvador, porque creían que Él era el enviado, el Mesías prometido por los profetas, o porque les daba de comer y porque sanaba y hacía milagros. ¿Por qué cree que le seguía a esta gente? Le seguían por los panes y los peces. Mire que dice el versículo 22 del capítulo 6 de San Juan. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Verso 25. Y hallándolo al otro lado del mar, porque lo fueron a buscar, y dice que lo hallaron, y le dijeron, ¿cómo le dijeron? Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y respondiendo Jesús, y les dijo, mire cuál fue la respuesta de aquel que conoce todas las cosas. ¿Qué dijo? De cierto os digo, que ustedes me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. Y Cristo le dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En otras palabras, Jesús le dijo, si ustedes me van a seguir, síganme, porque creen que yo les voy a dar pan de vida y agua de vida para ser salvo. ¿Pero por qué le seguía a la gente? Porque se habían saciado, porque habían comido
y se habían contentado y querían seguir así. Pero Cristo los refrenó y Cristo les puso un alto. Y Cristo comenzó, hermano, a darle una buena sermoneada a todos, de que era el pan vivo, de que era el agua de vida eterna. Y este mensaje no le gustó a muchos de sus seguidores, porque ellos nomás querían seguir a Jesús sin ningún compromiso, así como mucha gente que quieren seguir a Jesús sin ningún compromiso. Voy al culto, me siento, canto, alabo y vuelta para mi casa. Y solo buscan a Jesús por, hermano, querer saciar, porque tienen un problema, porque el matrimonio está desbaratado, porque los hijos, y buscan a Jesús para que le resuelvan los problemas, mas no por la salvación de su alma. ¿Cuántos no entran por esa puerta y vienen aquí y se sientan y escuchan, pero solo vienen para que Dios haga un milagro, para que Dios los sane, para que Dios les dé un trabajo, para que Dios restaure? Y cuando Dios hace, y si ven que Dios no lo hace, cogen y se van. Esa gente no viene por convicción. Esa gente no viene porque quiere ser salva. Esa gente no viene porque está arrepentida de sus pecados. Esa gente no viene porque quiere vivir para Cristo. Viene por lo que Cristo le pueda dar. Y esa gente no permanece. Mire lo que dice San Juan 6:60. San Juan 6:60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto les ofende? Porque les digo la verdad, ¿les ofende? Porque hay cristianos, hermanos, que solo les gusta que le pasen pañitos tibios, que le digan: hermano, Dios está contigo, esfuérzate, sé valiente, hermana, no temas, no desmayes, porque Dios que está contigo, hermana, Jehová es tu pastor y nada te faltará, hermana, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará. Tú eres una hija de Dios, eres una sierva de Dios. Y hay algunos que le digan así, puras palabras bonitas, versículos bíblicos bonitos. Pero cuando se le habla la verdad, la realidad, la cruda verdad de lo que está pasando, porque el Espíritu Santo conoce los corazones y sabe cómo está, y cuando se le habla la verdad, se ofenden. Se ofenden. Se ofenden. Y Cristo le dijo que ellos murmuraban entre sí por el mensaje que les había dado. Y aparte de murmurar, estaban ofendidos. Y Cristo le dijo: ¿y esto os ofende? Mire lo que dice el versículo 66. Mire qué pasó con estos que decían creer y seguir a Jesús. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Dijeron: oye, si esto es así, si voy a la iglesia para que me estén retando, para que me estén sacando los cueritos al sol, yo tengo papá en mi casa, dicen algunos, para que me reten, porque algunos piensan que el pastor los reta cuando estoy predicando. Y dijeron ellos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Claro, porque se les acabó los panes, se les acabó lo que ellos querían. Ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso también iros vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pero mire qué dijo Pedro: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había un Pedro que estaba convencido.
Había un Pedro que todos se iban, pero él sabía quién era Cristo, porque él no le servía a Cristo por los panes, ni por los peces, ni por los milagros. Él le servía a Cristo porque había creído que él era el Hijo de Dios. Y él dijo: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, si solo tú ofreces salvación, si solo tú eres el camino, la verdad y la vida, ¿a quién iremos? Oh, gloria a Dios. Pedro servía a Cristo porque había creído, estaba convencido. Al igual que Job, Job no le servía a Dios por los bueyes ni por los hijos que Dios le había dado. Job no temía a Dios por todo lo que tenía. Job temía y era recto y era íntegro porque Job había creído quién era Dios. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú has creído verdaderamente quién es Cristo? ¿O estás aquí porque vienes a tranquilizar tu conciencia? ¿O vienes aquí porque aquí encuentras paz? ¿O estás aquí para que Cristo resuelva un problema y después que lo resuelve te vas? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Porque has creído que Jesús es el Hijo de Dios, tu Salvador? ¿O porque le tienes miedo al infierno? ¿O porque le tienes miedo a la muerte? ¿Por qué estás aquí? Estás como Pedro, que todos se fueron, todos volvieron atrás, volvieron a su pecado, volvieron a su vida religiosa. Pero Pedro dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres, porque hemos conocido. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra? Aunque sea dura tu palabra, aunque tu palabra a veces como que me ofenda, aunque tu palabra a veces, Señor, pero es tu palabra y tu palabra me hace bien, tu palabra me sana, tu palabra me da vida. ¿A quién iremos? Y cuando Dios ve a hombres y mujeres que han sido probados, que han sido atacados por el infierno, que han pasado pruebas, que han pasado procesos, han pasado lucha, han pasado problemas, han venido vientos huracanados, han venido tempestades, han venido un sinnúmero de cosas, pero que aún así sigues amando a Dios, sigues adelante, sigues avanzando, sigues continuando. La prueba no te ha hecho dudar del poder de Dios, la enfermedad no te ha hecho dudar del poder de Dios, la prueba económica no te ha hecho dudar del poder de Dios. Oh, hermano, eso es dinamita para el infierno. Porque el diablo cree y piensa que tú y yo le servimos a Dios por lo que somos o por lo que tenemos. Por eso no hay nada más que ofenda al diablo cuando hay un cristiano probado, cuando hay un cristiano que Dios ha permitido que la enfermedad toque su vida, cuando hay un cristiano que las puertas aparentemente se han cerrado, cuando hay un cristiano que el hogar, las cosas no andan tan bien, pero ese cristiano ama a Dios y llora porque cree que Dios puede y tiene el poder para cambiar la situación, y en su secreto clama a Dios, en su secreto busca a Dios, y en su secreto le ha dicho: Señor, podré estar así, Dios mío, pero nada me hará desistir en quien he creído. Señor, estoy enfermo. Señor, no tengo plata. Señor, estoy pasando proceso. Me echaron del trabajo, pero yo te amo, Señor, y seguiré adelante. Seguiré, Señor. Solo dame fuerza, Dios mío. Y vienes a la iglesia, y vienes al culto, y la adoras, y la alabas a Dios en medio de la prueba, en medio de tu dolor. Vienes a la iglesia y exaltas el nombre de Cristo, y te arrodillas y clamas, y en los coros le alabas con gozo. El diablo dice: ¿y este qué le pasa?
Debería estar renegando contra Dios. Debería quedarse en su casa llorando. Debería estar poniendo su confianza en el hombre, mirando qué hacer con las deudas que tiene. Y yo lo veo que adora, que alaba. Parece que las pruebas no le hacen nada. Parece que nada. ¿Y sabe qué pasa? La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amashemda, Abacanda, Rabashemda, Kia. Oh, gloria a Dios. Resistid al diablo, resistidle en la fe, resistidle amando a Dios, y él huirá de vosotros. Él huirá. Hermano, la integridad y la fidelidad a Dios en medio del proceso de la prueba de la enfermedad, eso es dinamita, bomba en el infierno. Porque Satanás dice: pero ¿cómo es posible que ese ser humano siga adorándole a Dios a pesar de todo lo que está viviendo y pasando? ¿Cómo es posible? Pero la Biblia habla que hay hombres y mujeres que cuando aman a Dios, hermano, todo lo pueden, todo lo soportan, todo lo sufren. Y a mí me llama la atención, hermano, un ejemplo del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo es un testimonio de alguien siendo procesado, probado, que les pasan un sinnúmero de cosas por Cristo, por la fe, que sufre como malhechor, cárceles, por predicar la verdad. Y en medio de todo eso, diciendo Pablo: todo lo que tenía antes lo tengo por basura, y lo único que quiero ahora es alcanzar más el conocimiento del Señor. Un Pablo, hermano, que estando apedreado, muerto, siga adelante como si nada. Y yo digo: ¿qué había en Pablo? ¿Qué había en Pablo? Porque a veces nosotros por media cosita andamos renegando y altercando. ¿Y por qué yo, Señor? Yo que soy tu hijo y yo que soy tu siervo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué el mundano y yo no, Señor? El mundano tiene, mira, yo no tengo. Y se la pasan quejando, renegando. Le salió un uñero y desaparece 2 semanas, hermano, de la iglesia. Una fiebre le dio, hermano, 1 mes se toma de vacaciones. Que por qué le vino fiebre, por qué, hermano, decir, no te puede dar ni una fiebre, nada. Y vive renegando y ofendiendo a Dios. Y faltas al culto, faltas a la iglesia por media cosita. Porque el perro se hizo la pipí ahí en la entrada de la casa, te amargaste y no fuiste a la iglesia porque estás amargada. Y yo digo: ¿qué había en el corazón de Pablo? Un corazón, hermano, que amaba verdaderamente a Dios. Un Pablo íntegro, un Pablo recto, un Pablo temeroso de Dios, un Pablo apartado del mal. Porque no crea que solamente es Job. Hay muchos hombres de la Biblia con esta característica. Mira, acompáñeme a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, el capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. ¿Lo tiene? Vamos a leer el versículo 22. Así que cuando usted diga: ay, que no puedo, qué difícil esta prueba, yo quiero que ustedes vayan siempre a estos versículos y ustedes digan: oye, a comparación de Pablo, yo no sufro nada, yo no padezco nada. A comparación de Pablo, oye, Pablo se reiría, Pablo estuviera muerto de la risa con lo que yo paso.
Pero ¿qué pasaba Pablo? Mire, lea conmigo. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo, dice Pablo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en ¿qué dice? En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotada con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice Pablo, la preocupación por todas las iglesias. Dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Te das cuenta? ¿Y tú crees que Pablo era un extraterrestre? ¿Crees que Pablo era un hombre, un ángel que no sentía nada? Un espíritu. Pablo era como tú y como yo. Pablo era de carne y de hueso. Pero ¿sabe que había en Pablo? Una fuerte convicción de quién es Cristo en su vida. El Pablo mismo que decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese Pablo que amaba a Cristo. Y yo digo, ¿cómo es posible que un hombre sufra tanto, padezca tanto, sea apedreado, sea dado con vara, latigado 39 veces, 5 veces, 39 latigazos? Porque dice 40 menos 1. Peligros por todos lados, en frío, en desnudez, en hambre. Y que Pablo siga, y que Pablo no desista, y que Pablo continúe, y que cada día Pablo ama más a Cristo, ama más al Señor, ama más, su amor va incrementando. Y usted dirá, pero pastor, ¿y por qué Dios permitió todo esto? Dios lo permitió para que usted y yo miremos, para que usted y yo observemos que sí se puede amar a Cristo a pesar de todo lo que pueda pasar. Entonces quiero decirle que seguir a Dios, amar a Dios, no es solo por lo que puedas. Porque Dios puede permitir que una enfermedad azote tu cuerpo. Dios puede permitir que se cierren las puertas de trabajo. Pero en medio de eso hay un propósito. Porque, hermano, no hay sufrimiento sin propósito. Todo sufrimiento tiene un propósito de Dios. Ahora no se entiende, ahora no lo puedes entender, pero tiene un propósito de Dios. ¿Puedes alabar al Señor? Romanos 8, versículo 37. Mire estas palabras de Pablo y cómo su fe no estaba sustentada por las cositas que podía recibir, por la fama que podía tener. Uy, el gran Pablo, el que hace milagros, porque todo eso tenía un precio. Romanos 8, 37. Antes, en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué dice Pablo?, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, aquel que está convencido y ama realmente a su Señor, por más que puedan venir las cosas, o por más que Dios pueda permitir cosas, no se podrá apartar del amor de Dios. No se puede. El que está marcado por Dios no puede vivir sin Dios. No puedes. Así estés pasando lo que ningún ser humano pase. Porque créeme que tus padecimientos y mis padecimientos no son nada comparados a nuestros hermanos que están en Siria, a nuestros hermanos que están en Afganistán. Que ellos, hermanos, sus cabezas tienen precio todos los días. Que vivir cada día es un milagro de Dios. Que escuché, hermano, leí un testimonio de un ex musulmán que se convirtió a Cristo. Y esa gente, cuando se convierte a Cristo, no da un paso atrás. Porque ellos son muy celosos a su religión musulmana. Son muy apegados, son muy fieles. Y que cuando se convierten a Cristo, se convierten en más fieles al Señor. Un día andaba el ejército del Islam y agarró a un padre y a un hijo. Y el padre era cristiano junto con su pequeño. Esos hombres tomaron al hijo y le dijeron: renuncia a Cristo, renuncia a tu fe, o si no matamos a tu hijo. Este padre, con todo el dolor, pero creyendo y confiando en quien había puesto su fe, le dijo: no voy a renunciar a Cristo. ¿Sabe qué hicieron esos hombres con el hijo? Le cortaron la cabeza y se pusieron a jugar fútbol con la cabeza del niño. Y le dijeron: te damos otra oportunidad, renuncia a Cristo. Y él le dijo: córtenme la cabeza si quieren, máteme, pero no voy a renunciar a Cristo, no voy a renunciar en quien yo he creído. Y lo mataron también. Y te dirá: pastor, ¿y por qué Dios permite eso? Por eso nuestro cristianismo da vergüenza y da pena. Da vergüenza y da pena para aquellos que cada día son contados como ovejas de matadero. Y ellos persisten, ellos siguen, están dispuestos a morir por causa de Cristo. Y hoy día aquí la iglesia no están dispuestos a nada. No están dispuestos ni siquiera a dejar su vanidad. No están dispuestos ni siquiera a dejar su pecado. Hermanos, si viniera una persecución, si encerraran a los cristianos a la cárcel, yo estoy seguro, hermanos, que la iglesia se vacía y todos se vuelven mundanos. Porque son muy pocos los que aman a Dios. Son muy pocos los que sirven a Dios por amor. Son muy pocos los que sirven a Dios en las buenas y en las malas. Mire lo que dice Pablo, Filipenses, para aquellos que pasan necesidades. Filipenses, carta del apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 4, verso 10. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice Pablo:
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé vivir comiendo arroz con huevitos todos los días. Sé vivir comiendo humildemente. Y sé tener abundancia. Sé que es un ceviche de camarón. Sé que es un arroz marinero también. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí aplica el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí aplica este versículo. ¿A qué aplica? A que sí se puede ser fiel, vivir para Dios. Sí se puede, porque Cristo fortalece. Aquí aplica el versículo. Porque hay algunos que este versículo lo han sacado fuera de contexto. Porque están por allá jugando un partido de fútbol. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí no aplica eso. Están estudiando y van a dar un examen. Todo lo puedo en Cristo. Allí no aplica eso. Este versículo aplica a aquellos que en las buenas y en las malas, que en la abundancia y en la escasez, que en sufrimientos y en victoria se mantienen amando a Dios, porque Cristo fortalece. Regresando a Job, porque estamos viendo que sí se puede ser íntegro en medio de la abundancia, de la escasez e incluso en medio de las necesidades. Job 1:10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano. ¿Por qué no va y lo toca a Satanás de una? ¿Por qué le dice Satanás? Pero extiende tu mano, Dios. Porque él no lo puede tocar. Pero extiende tu mano, le dice. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, Satanás pensaba que quitándole todo, hasta allí llegaba el justo Job, hasta allí llegaba el íntegro Job. Pero Dios conoce a sus siervos. He dicho, Dios conoce a sus siervos. Y Dios no nos dejará ser probado más de lo que podamos resistir. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Satanás? Bueno, tócalo. Quítale lo que tú dices, que es por eso que me sirve. ¿Está bien? Lo permito, dice Dios. ¿Y sabe qué habla eso? Habla de la soberanía de Dios. Pero ¿sabe qué le dice Dios? Quita todo lo que tiene, pero no pongas tu mano sobre él. Y mire, qué lo curioso, que Satanás tiene que obedecer a Dios. No lo vayas a tocar a él. Y salió Satanás de su presencia. Y eso lo vamos a ver más después. ¿Qué hizo Satanás? Pero póngase sobre su pie en esta mañana. Vamos a orar. ¿A cuánto Dios le ha hablado? ¿Por qué tú sirves a Dios? ¿Por qué tú le sirves a Cristo? ¿Por qué tú estás aquí?